Si es repulsivo hablar de hechos criminales cometidos en contra de personas adultas, sean inocentes o culpables, el solo hecho de mencionar el nombre de este señor es más que repugnante. Es prácticamente imposible tratar de no sentir, aunque sea una espinita en el corazón que hiere los sentimientos, cuando escuchamos la frialdad con la que confiesa cada uno de las más de 200 agresiones sexuales y homicidios que cometió en contra de pequeños, mayores de 6 pero menores de 14 años. La verdad es que no somos nadie, no tenemos autoridad para juzgar a Luis Alfredo. Claro que, en lo personal, y generalizando un poco, no estamos en los zapatos de los familiares. Sin embargo, él tendrá que pagar con sus actos en vida o más allá de la muerte. Si quieres conocer un poco acerca del accionar de este hombre, te invitamos a que te quedes, porque en Mundo Fara te lo contamos todo. Soy un ser humano, igual a cualquier otro, con unas fallas, pues, pero no que yo sea de peligroso. No, en este momento no me considero. Calculador y manipulador. Esas son las palabras que mejor definen a este hombre que, probablemente, podría quedar en libertad antes de lo que quisiéramos. Él mismo, sin muestra de arrepentimiento de los actos que cometió, a los que con tecnicidad llama conductas que infringen las normas penales y morales, en lugar de llamarlas como son, crímenes. Basados en investigaciones y entrevistas de personas que han podido acceder a la cárcel La Tramacúa, donde está recluido, podemos decir que es un hombre inteligente, capaz de convencer a cualquiera que en realidad es un hombre nuevo. Ciertamente, no podemos calificar su esencia y sostener que no es una nueva persona y que ha tenido la capacidad de regenerarse dentro de una celda, pero tampoco podemos creer lo contrario. Los psicólogos forenses y especialistas que lo han evaluado a través de las pantallas concuerdan en que sigue siendo el mismo, pero con una fachada muy convincente: la religión. Gloria al nombre de mi Señor, Él es el que salva al pecador. El monstruo de Génova, como también es conocido, se hizo bautizar en una iglesia cristiana hace varios años y, según él, es una nueva criatura. Para los que creemos en un Dios perdonador, el arrepentimiento genuino, real, de corazón, es bien visto ante los ojos de él. Pero, ¿qué garantiza que esté contrito y humillado realmente? Es posible que Luis Alfredo Garavito esté tratando de refugiarse en la religión como una forma de lidiar con sus crímenes y sentimientos de culpa. Sin embargo, es difícil saber si su arrepentimiento es genuino o no. Es importante recordar que el arrepentimiento no es lo mismo que la expiación. El arrepentimiento se refiere a sentir remordimiento por las acciones cometidas y desear cambiar, mientras que la expiación se refiere a pagar por esas acciones. Es posible que Garavito esté buscando la expiación más que el arrepentimiento. Además, es importante tener en cuenta que las personas con trastornos de personalidad y psicopatía a menudo tienen dificultades para sentir empatía y remordimiento. Por lo tanto, incluso si Garavito está diciendo que está arrepentido, puede que no esté experimentando verdaderos sentimientos de remordimiento o culpa. Lo que pasa es que hay una cosa, señor Pizzi, que me gustaría que usted ahora me diera la oportunidad, ¿sí me entiende? De la paz. Es que yo más me gusta centrarme más en lo espiritual. Ahora más adelante me da un espaciecito para comentar unos textos de la Biblia, de pronto que cuando ya vamos a terminar hacer una oración y que eso quede firmado. A menudo escuchamos argumentos de personas que sostienen que la conducta homosexual puede desarrollarse tras una violación o acoso sexual en la niñez y adolescencia, cuando los niños o niñas están iniciando a madurar mentalmente. Luis Alfredo Garavito es homosexual. Por algo todas sus víctimas fueron niños hombres entre los 6 y 14 años de edad. Pero de cierto modo, él ha insinuado que el haber sido accedido sexualmente y a la fuerza a sus 13 años de edad por el sacerdote del pueblo fue lo que lo hizo así, tanto gay como abusador. Lo único que podemos garantizar es que no hay evidencia científica que sugiera que la orientación sexual de una persona se pueda hacer o aprender debido a un evento traumático, como una violación. Es importante tener en cuenta que la orientación sexual es una característica compleja y multifactorial que puede estar influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales. En el caso de Luis Alfredo Garavito, su orientación es irrelevante para la gravedad y la naturaleza de los crímenes que cometió. La violación, independientemente de la orientación sexual de la víctima o del agresor, es un delito grave y despreciable que causa daño irreparable en la víctima. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No!
no quiero más. Ese sacerdote que cuenta Luis Alfredo que lo violó, él lo mandó a cortar de la tierra. Según eso, ahí le perdió el miedo a la muerte y a provocarla también. Por lo que en el año 1992, cuando ya estaba estudiando esoterismo y magia negra, en medio de una borrachera y con una tabla ouija, haciendo invocaciones, oyó una voz que le dijo: ¿qué quieres? Y él le respondió: quiero poder, quiero venderle mi alma al diablo. Luis Alfredo dice que sintió cuando algo se le incorporó y oyó que le ordenaron ir a Jamundí para cometer su primer asesinato. Así fue capturado en 1999 el 22 de abril y a la fecha, desde el año 92, durante 6 años y medio aproximadamente, cometió más de 200 hechos delictivos, violaciones y asesinatos. Lo que todavía no podemos comprender es cómo es que se desaparecieron 200 niños y nadie se dio cuenta. No se le dio mayor relevancia en los medios informativos. Todos estaban con su mirada puesta en el terrorismo por el que atravesaba el país en esa época, pero nadie se enteró de esto hasta que lo capturaron en el Beta. Sus delitos fueron entre Ecuador y Colombia. Lo peor del caso es que se cree que fueron más del doble de casos confesados por él, es decir, más de 400 niños. Honestamente, yo no violé ninguna víctima, no me considero un violador. ¿Sí me entiende? Cometí los homicidios. Bueno, llámese como se llamen. Bueno, de lo que es referente a las heridas, que los encuentran sin carne ni nada y ya pues al año, a los 2 años. Y medicina legal, ¿cómo va a saber si fueron violados o no fueron violados? Sus actos son característicos de un psicópata, pero lamentablemente no han hecho los estudios necesarios para comprobar que sí lo es. La personalidad de Luis Alfredo Garavito ha sido objeto de debate entre expertos de psicología y psiquiatría. Si bien no hay un diagnóstico oficial de su personalidad, muchos profesionales han especulado que Garavito podría sufrir un trastorno psicopático o sociopático debido a la naturaleza de sus crímenes y su falta de empatía hacia sus víctimas. Los psicópatas y los sociópatas comparten algunas características como la falta de empatía, el comportamiento impulsivo, la manipulación y la falta de remordimiento por sus acciones. Sin embargo, es importante destacar que el diagnóstico oficial solo puede ser realizado por un profesional de la salud mental capacitado. En el caso de Garavito, algunos expertos sugieren que podría sufrir de un trastorno de personalidad antisocial que se caracteriza por la falta de empatía, el desprecio por las normas sociales y la violación de los derechos de los demás. Sin embargo, como dije anteriormente, solo un profesional de la salud mental capacitado puede diagnosticar con precisión un trastorno de personalidad. La justicia en Colombia contempla un sinnúmero de beneficios para los zampones violadores y asesinos de niños. El caso de Garavito tiene evidencias claras de esta absurda realidad. ¿Cuál será la autoridad que va a afirmar la libertad de Garavito y nos va a garantizar que este delincuente no volverá a atentar contra un niño colombiano? Después de todo esto, y eso que sin hablar explícitamente de cada caso por políticas y restricciones, empezamos a concluir con que posiblemente este hombre podría salir pronto por haber pagado 3/5 partes de su condena. Inicialmente fue condenado a 1853 años de cárcel, pero como entonces la condena máxima en Colombia era de 40 años, inmediatamente recibió la rebaja de 1813 años. Pero con el paso del tiempo llegaron leyes a las que él tiene acceso y se les llama favorabilidades. En este caso, una de esas leyes favorables es la de que un preso, al cumplir las 3/5 partes de su condena, pueda quedar en libertad condicional. No se sabe si sucederá con Garavito o si prefiere quedarse en la cárcel durante toda su condena. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que si él saliera de la cárcel representaría un peligro para nuestros niños otra vez? ¿Será que incluso pone en peligro su propia vida? Déjanoslo saber en los comentarios.